Bien, yo creo que ya podemos comenzar en honor al tiempo. Perfecto. Bien, bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes a esta charla, a los profesores invitados. Si la memoria no me falla, nos acompañan la profesora Paola Loyola, el profesor Ariel Meyer, el doctor Miguel Ángel González Lorenzo y, y los apreciados estudiantes. Esta charla es una charla, digamos, impartida desde la Facultad de Administración y Negocio de nuestra Universidad Autónoma en virtud de la carrera de Ingeniería Comercial. Y es una charla en la cual se va a hablar acerca del portafolio de inversiones. Esta charla va a ser impartida y les presento al ingeniero Pablo Méndez Tomás. El ingeniero Pablo Méndez es ingeniero comercial y magíster en Ciencias de la Administración, mención Finanzas. Es candidato al máster en Finanzas Globales de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York y posee una certificación internacional en finanzas. Tiene 9 años de experiencia en la raíz vial y en la industria. Desde mayo del 2019 se desempeña como gerente de portafolios de inversión, donde lidera el equipo que provee la asignación de activos y recomendaciones no discrecionales para la banca privada. Posee una amplia experiencia generando estrategias basadas en modelos cuantitativos. Previamente se desempeñó como subgerente de portafolio de inversión en esta misma compañía. Es decir, contamos con un profesional a cabalidad, un profesional de amplia experiencia en el tema que hoy nos trae esta noche aquí a escuchar. Por lo tanto, mi querido ingeniero Pablo Méndez, bienvenido, reciba la más cordial bienvenida aquí en la universidad, su universidad, la Universidad Autónoma, y por lo tanto lo dejo en su derecho de palabra. Bienvenido. Perfecto, Darwin, muchas gracias. Oye, y primero, muchas gracias a todos por estar presente en esta oportunidad. Bueno, con los desafíos de la pandemia nos ha permitido tener estas instancias que son valiosas precisamente porque, ¿cierto?, permiten compartir ideas, compartir cierto proceso que vamos a hablar de ahora respecto al tema de inversión y reunirnos en una instancia que quizás en circunstancias que no acostumbrábamos no lo podíamos hacer, ¿ya? Así que, bueno, mi más cordial bienvenida y muchas gracias nuevamente a la facultad por esta invitación, ¿ya? Ahora, siempre supone un desafío aunar conceptos respecto al vista de inversiones, porque, bueno, lo hemos visto usualmente en las noticias, del tema, por ejemplo, de la AFP, los retiros, ¿cierto? El dólar, la caída de la bolsa, el incremento de la bolsa del lunes. Entonces, es muy difícil separar el trigo de la paja y saber al final qué es importante al momento de tomar decisiones de inversión, ¿ya? Cómo al final del día genero un buen proceso con el objetivo de tener un portafolio que me genere rentabilidad, pero a la vez seguridad, ¿ya? Que esos son dos temas que son sumamente importantes. Entonces hoy día, más que de hablar de ideas en específico, eh, ¿cierto? De alguna recomendación puntual, de hablar de los activos locales, lo que vamos a hablar es días del proceso y del proceso que usted es importante que lo conozcan, no solo por un hecho de que somos, ¿cierto?, muchos acá ingenieros comerciales o relacionados a la industria, sino por el hecho de que en el día a día nos vamos a ver enfrentados a tomas de decisiones respecto al tema de inversión y por tanto tenemos una base de saber qué exigir, ¿cierto?, al momento de tomar una decisión de inversión con alguna contraparte, que eso es sumamente importante y son los temas que vamos a abordar ya. Así que el desafío en estos 33 minutos que me quedan es precisamente hablar de este proceso de inversión.
Ahora, las preguntas, por favor, siéntanse libres de hacer todas las preguntas que quieran. Ahí al final vamos a tener 10 minutos para hacer las preguntas, así que en la medida que vayamos avanzando, al final yo voy a ir ahí, vamos a ir conversándolo al final de la presentación. Entonces, la primera gran interrogante, la primera gran pregunta es, ¿qué es invertir? ¿Ya? Y invertir, y lo que vamos a ver ahora es en el sentido del ahorro, en el sentido que nosotros hoy día tenemos, por ejemplo, 1 millón, 2 millones de pesos, o 10 millones de pesos, 30 millones, cualquiera sea la cifra. Nosotros, ¿cierto?, la queremos ir invirtiendo, capitalizando, ¿ya? Y con el objetivo de tener una rentabilidad a futuro, ¿ya? Que esto es muy distinto, por ejemplo, de la inversión financiera de la que se relaciona a la inversión física, inversión, ¿cierto?, en maquinaria, en capital. La inversión en capital, ¿cierto?, significa un monto, pero adicionalmente capital inmovilizado, que no puedo, ¿cierto?, hacer liquidez. Y entonces la liquidez hay un concepto importante a diferenciar, pero aún así, la inversión en el sector real, me refiero a la economía, con el sector financiero está muy, muy, muy ligada de la mano, ¿ya? Precisamente con un panorama, se presume, de buenas perspectivas en términos generales de crecimiento, uno también debe esperar un mayor retorno esperado en las clases activos en el mercado financiero. Ahora, la forma de invertir, acá no quiero entrar en más detalle, pero acá existen algunas muy, muy conocidas. La más conocida y vilipendiada durante el último tiempo ha sido la administradora de fondos, la AFP. Acá, por ejemplo, uno puede invertir mediante la cuenta 2 a través de los distintos vehículos de la AFP. Uno puede hacerlo a través de la banca o bancos de inversión, como JP Morgan, Credit Suisse, la Reinvial, Banchile Inversión, etcétera. O también existen formas de llevar a cabo también nuestra, ¿cierto?, ahorro para jubilación, que son a través de los APB, el régimen A o el régimen B. Ya no es el propósito hablar de ello, pero lo importante es conocer esta estructura, y esta estructura es sumamente clave porque está regulada. Y ahí eso es un punto importante que nosotros tenemos que considerar como inversionistas al momento de tomar una decisión. Porque todo, ¿cierto? Todo el actuar de las emisiones de valores, ¿cierto? Acá la gente que demanda valores, las corredoras de bolsa están siendo reguladas por un ente que se lo marco acá, y es importante destacarlo, que se llama la Comisión del Mercado Financiero, ¿ya? La Comisión del Mercado Financiero cumple un rol clave en la regulación del sistema y evita que nos enfrentemos a este tipo de problemas. ¿Ya? Muchos de ustedes se acordarán de uno o más de uno. Por ejemplo, Rafael Garay, el caso más emblemático, con esta estafa piramidal, que también Alberto Chang también lo conocemos bien de cerca. Y esto no fue tan reconocido, el caso de AC Inversions, que está mal escrito, pero para que se hagan la idea de la importancia de este tema regulatorio. Acá todos, de hecho, seguidos por la ley, algunos penalizados, otros no. Eh, pero obviamente todos estos problemas de este tipo de personajes se habrían evitado precisamente si la gente que invierte no precisamente no hubiera invertido con ellos, ¿ya? Y eso es un tema importante. Acá mucho de este tipo de personas apela al sesgo de autoridad. Rafael Garay hablaba de su, ¿cierto? Alberto Chang también de sus conocimientos. Uno de ellos, no me acuerdo cuál fue, inventó también un doctorado. Y hablan, ¿cierto?, de una palestra en donde es muy fácil caer ante ellos, ¿ya? Y ante esa tentación, lo mejor, ¿cierto?, es estar asegurado e invertir bajo una empresa que esté precisamente regulada por la Comisión del Mercado Financiero, ¿ya? Ahora, le pongo esta pregunta a ustedes que invierten, no le voy a dejar la pregunta abierta ni mucho menos, pero yo creo una pregunta, un concepto clásico que uno puede escuchar, que uno dice, yo invierto, por ejemplo, en fondos mutuos, ¿ya? Y se habla usualmente también de los fondos mutuos, de la inversión en fondos mutuos como un fin, pero más que ser un fin, son un vehículo para llegar a un objetivo que tengo yo como inversionista. Y acá introducimos la primera palabra que es clave respecto a esta presentación, que es la palabra objetivo. ¿Por qué yo estoy invirtiendo? ¿Cierto? ¿Cuál es la razón de por qué yo estoy, ¿cierto?, invirtiendo mis recursos para qué es lo que quiero lograr, ¿cierto?, en el largo plazo, ¿ya? Entonces, los fondos mutuos son simplemente una forma para llevar a cabo una inversión en algún instrumento en específico, ¿ya? Los fondos mutuos, como dije, no son el fin, sino un vehículo, por ejemplo, para invertir en acciones nacionales chilenas,
o también son un vehículo para invertir en acciones en Estados Unidos emitidas en dólares, o son un vehículo también para invertir en bonos de empresas emergentes, ¿ya? Entonces, fíjense que con esta articulación de estos distintos fondos mutuos, uno va a conformar un portafolio de inversión y el portafolio de inversión tiene como objetivo lograr una rentabilidad esperada a futuro y también reducir el riesgo, ¿ya? Que eso es sumamente importante. Acá les dejo una definición de fondo mutuo simplemente para que se hagan una idea de qué es lo que es, pero básicamente un fondo mutuo es un patrimonio integrado por aportantes, ¿ya? Entonces, estos aportantes al final del día van, ponen su plata en el fondo mutuo y el fondo mutuo, a nombre de ellos, invierte en el instrumento que, excepto por prospecto, el fondo mutuo dice, declara realizar. En el caso particular, por ejemplo, comprar acciones chilenas, comprar acciones latinoamericanas, y así hay un sinfín de distintos fondos mutuos, tanto como tipos de mercados hay, ¿ya? Ahora, insisto en esta idea, el fondo mutuo no es el fin, sino una forma para conformar mi portafolio de inversión, que es lo que nos vamos a enfocar acá. Entonces, conformar un portafolio de inversión, y acá hay un ejemplo muy simple, es lo mismo, muy parecido que conformar un buen equipo de fútbol. Un buen equipo de fútbol no está compuesto por un equipo por puro Cristiano Ronaldo, ¿ya? Uno podría pensar que sería muy bueno, pero quizás Cristiano Ronaldo al arco no le pega mucho, ¿ya? Esto básicamente es lo mismo en las finanzas. Uno tiene quizás clases de activos que sean muy buenas en periodos de ciclo económico favorable, clase de activos de renta variable, por ejemplo, renta variable emergente, pero quizás necesito también complementar ¿cierto? Este riesgo que estoy asumiendo con clases de activos que sean más seguras, que me protejan principalmente cuando el panorama de interés, o sea, el panorama es más volátil. Entonces, la idea de una buena cartera incluye también este concepto de sinergia, que es cierto, la conformación de todas las partes de este portafolio sea más que sus componentes agregados, ¿cierto? Individualmente, ¿ya? Así que esa idea nos quedamos en términos iniciales respecto a la conformación de un portafolio. Y acá hay una idea importante. ¿Por qué es importante la diversificación? La diversificación ya la hablábamos respecto a un punto de vista de riesgo, pero también subyace de muchos problemas que surgen de los mismos procesos de inversión, ¿ya? Y acá les comparto este libro. Quizás muchos de sus profesores acá presentes también ya se lo hayan comentado en alguna oportunidad, pero este libro es notable de un punto de vista de la documentación de los sesgos que nosotros estamos expuestos como seres humanos, ¿ya? Me refiero no solamente este libro en el foco no es en las inversiones, sino el actuar en nuestro día a día, ¿no es cierto?, en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Y acá se van a dar cuenta que cometemos errores de manera sistemática y es preocupante, porque es preocupante no solo porque lo hacemos, ¿cierto?, en nuestra cotidianidad, sino también porque condiciona, ¿cierto?, en este caso particular, nuestro proceso de inversión. Y acá hay una idea interesante que precisamente lo invito a revisen del libro, que se denomina heurística de disponibilidad. La heurística de disponibilidad se basa en el concepto de que las personas, todos, usualmente tendemos a tomar decisiones con la última información que tenemos disponible, ¿ya? Básicamente que tomamos decisiones con el diario. Y esto es un riesgo de un punto de vista de nosotros como inversionistas particularmente, porque si estamos tomando decisiones de inversión, lo más probable es que estemos tomando decisiones de inversión con la información de ahora último, pero no necesariamente con la estela de información que ha seguido acumulando. Entonces, ahí hay un sesgo particularmente que surge de este problema en nuestra toma de decisiones. También está esta idea de sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es que se basa en el concepto de que la gente en general, y en este caso particular inversionista, buscan ideas. En este caso, por ejemplo, me puede gustar mucho, por ejemplo, la acción en Estados Unidos, pero busco ideas para defender a un argumento que ya tenía preconcebido, ¿ya? Entonces busco ciertos argumentos para reforzar esa idea. Eso se llama sesgo confirmación, lo cual también es complicado, en el sentido de que, por ejemplo, tuve una buena experiencia en un caso particular con algún instrumento específico y voy a buscar, ¿cierto? Algún argumento, algún dato particular para defender esa idea que ya tengo en mente, ¿ya? Y ahí muy ligado a ello está el sesgo de primera impresión.
Fíjense, el sesgo de primera impresión es que, ok, tuve una muy buena experiencia inicial, pero como tuve una muy buena experiencia inicial con ese instrumento, lo más probable es que a futuro siga replicando ese comportamiento. ¿Ya? Eso se llama sesgo de primera impresión, que también es complicado desde un punto de vista de inversiones porque lo que ya te comentábamos, eso puede generar claramente pérdida. Y acá hay un dato interesante, también el exceso de confianza. ¿Ya? El exceso de confianza. Lo que está documentado también en la literatura financiera es que el exceso de confianza también es mayor entre los hombres que las mujeres. Es un dato interesante. ¿Ya? Y el exceso de confianza claramente no puede llegar también a decisiones erradas, en el sentido de que un instrumento cayó un 20% y yo puedo estar seguro, ¿cierto?, por convicción de que así va a ser, pero quizás estoy apelando precisamente a este sesgo, lo cual es otro problema. Y además, ¿cierto?, la guinda de la torta es que tenemos atención limitada. Imagínense la cantidad de información que estamos expuestos. Imagínense la cantidad de instrumentos que han emitido en el mercado financiero. En Estados Unidos solamente las acciones más transadas son 500. Solamente las más transadas. En términos generales, la acción seguida en Estados Unidos son más de 2000. Y vamos sumando en Europa, vamos sumando en Japón, vamos sumando todos los instrumentos de deuda que emiten las empresas. Entonces, fíjense, tenemos la capacidad para procesar todo ese nivel de información, lo cual es muy, muy difícil, es muy, muy improbable. Y adicionalmente, como inversionistas somos adversos a las pérdidas, ¿ya? Y acá pongamos un ejemplo muy práctico de cuando vamos al casino. A mí particularmente no soy una persona muy amante del casino. Si voy con suerte y con dolor, apostaré 50.000 pesos y ya cuando estoy con quizás con 100.000 pesos ya estoy listo, ¿ya? Y eso también ocurre en el mercado financiero. La gente, cuando tiene utilidades, usualmente toma utilidades muy rápido, porque precisamente ya está conforme con la utilidad que generó. Pero el problema está cuando la gente se enfrenta a las pérdidas, tiende usualmente a aguantar las pérdidas y aceptar más riesgo. Y caso particular en el casino, quizás fue con 50.000 pesos, los más amantes habrán ido con 200.000 pesos. Quizás que fue con 200.000 pesos, ya cuando estaba con 50.000 pesos, dijo, ¿sabes qué? Ya en verdad ya perdí todo, vamos, apostemos estos 50.000 pesos porque ya no, ya fue. Ya esto mismo pasa exactamente en las inversiones. Entonces, con el afán de que ya tengo anclado en mente estos 200.000 pesos que era la base, puedo empezar a asumir más riesgo del que fuera apropiado ejecutar. ¿Ya? Entonces, fíjense la complejidad de el problema que estamos marcados. Estamos enmarcados en un mundo interconectado y adicionalmente con un montón de sesgos cognitivos que nos pueden llevar a tomar malas decisiones de inversión. Entonces la pregunta del millón acá es ¿cuál es la receta para invertir con éxito? ¿Ya? Y hay tres procesos y tres ideas que son claves. El proceso de inversión, lo primero que yo te me tengo que preguntar al momento de tomar una decisión de inversión es definir mi objetivo. ¿Qué quiero lograr con esta inversión? Porque la respuesta es muy distinta si estoy utilizando esos recursos para jubilarme respecto a que si estoy ocupando esos recursos para comprarme una casa el próximo año. Ya el riesgo que se asume es totalmente distinto en ambos escenarios recientemente señalados. ¿Ya? Y adicionalmente con ello, esto tiene que hacer, ¿cierto?, hacer un match correcto con conocer mi estilo de inversionista. Ok, quizás mi objetivo de inversión es de largo plazo. Pensemos en mi caso particular, no sé, yo estoy ahorrando para los estudios de mi hijo, pero eventualmente puede ser que yo no esté tranquilo con las pérdidas que sufre mi portafolio. ¿Ya? No por un tema personal, de tolerancia. ¿Ya? Entonces esa información también es clave, en el sentido de, ok, por ejemplo, puedo estar con una rentabilidad de un perfil agresivo, ganarme un 7% al año, promedio, pero si mi portafolio se me cae un 30% en 2 meses, ¿voy a estar tranquilo con esa información? Entonces, otra pregunta que hay que realizar. Y el tercer elemento clave, que esto es un poco más abstracto, pero lo vamos a abordar también, es que hay que alejar el proceso de inversión lo más posible de mis sesgos, que son precisamente los que conversamos anteriormente. Atención limitada, sesgo confirmación, heurística de disponibilidad. Hay que tratar de dejar ese proceso totalmente, ¿cierto? El proceso de inversión totalmente ajeno a esos problemas, ¿ya? Así que vamos a tocar cada uno de estos tres puntos y ahí esa es como la receta mágica respecto a
qué son la información que yo tengo que hacerme para tomar un buen proceso una buena toma de decisión en el momento de inversión. Entonces, primero el objetivo de inversión, los objetivos ¿cierto? De inversión, forma más fácil de dividirlos por plazo. Entonces puede haber corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Un objetivo de corto plazo puede ser liquidez en caso de emergencia, invertir, por ejemplo, en monedas, quiero comprarme un departamento el próximo año, quiero comprarme un auto en 6 meses. Ese es un objetivo de corto plazo. Mediano plazo, por ejemplo, mantener ahorros para un nuevo negocio, asegurar la educación de mi familia, transformarme en millonario puede ser, depende de cada una persona. Y largo plazo, acá el ejemplo más claro es de jubilarme mejor. ¿Ya? Ahora fíjense que acá veamos un caso particular, y esto fue un caso real que tuve acá en la empresa, que llegaron a bomberos, no me acuerdo de qué compañía, pero son clientes, y ellos tenían como objetivo, en un horizonte aproximadamente de 5 años, comprarse un carro de bombero, ¿ya? Entonces todos los recursos que ellos empleaban es precisamente para, en ese horizonte de 5 años, comprar un carro bombero. Entonces lo lógico, y fue lo que se ejecutó, es que el portafolio que se le recomendó a ellos fue un portafolio que, con unas características más bien moderadas, vamos a hablar de que es moderado en términos generales, pero tiene un porcentaje de renta variable, un porcentaje, cierto, instrumento de renta fija de algo de riesgo, y en la medida que se iba acercando a ese objetivo, por ejemplo, en el año 3, en el año 4, se va a ir disminuyendo paulatinamente cierto, el riesgo de esa cartera, precisamente porque se querían asegurar esos recursos, ¿ya? Entonces, fíjense cómo esto es ajeno a la coyuntura. No es que si las acciones están andando bien, tengo que irme a acciones, sino que, ok, tengo un objetivo, ese objetivo, ¿cómo conversa, cierto, con ese posicionamiento particular? Puede que una clase activo, por definición, no deba ser incluida en mi portafolio porque no está alineado con mi objetivo, que me puede, cierto, generar que al final del día no lo logre, ¿ya? Ahora, fíjense que es un dato interesante. Acá, por ejemplo, tenemos los fondos de pensiones públicos en Estados Unidos. Los fondos de pensiones públicos vendrían siendo, por ejemplo, nuestros multifondos particulares. Entonces, los multifondos en Estados Unidos, lo recomendado, por ejemplo, es aproximadamente una mitad, un 51%, en acciones, porque las acciones son más volátiles, pero tienen una compensación, una mayor rentabilidad en el largo plazo versus los bonos, que acá tienen un porcentaje que es menor, y mercados privados, que aproximadamente tiene un 19%. Y acá vamos a un tema súper práctico y quizás muchos lo escucharon durante el año pasado o antepasado con este tema de Felices Forrados. El negocio de Felices Forrados, por definición, era un mal concepto, ¿ya? Porque le recomendaba a un inversionista cambiarse del fondo A al multifondo C, al D o al E, en función de la coyuntura del mercado. Y la coyuntura del mercado en el corto plazo es impredecible, es imposible saber lo que va a pasar. Pero sí se sabe que los clases de activos de riesgo compensan en el largo plazo y si yo soy disciplinado y ordenado, tengo una compensación por ese riesgo que estoy asumiendo, ¿ya? Entonces, por esa misma razón, Felice Forrado tuvo un caso particular que fue muy exitoso, que se hizo conocido, pero luego de ello sistemáticamente destruyeron valor en la cartera y en las pensiones de las personas, ¿ya? Entonces, si para el caso, por ejemplo, acá de tener muchos estudiantes, como escuché, estas personas, cuando ustedes salgan a trabajar, tienen que claramente estar invertidos en el multifondo A o asumir mayor riesgo, porque en el largo plazo van a precisamente tener mayor compensación. Caso contrario, para aquellas personas que se están pensando jubilar, ¿cierto? Y ya están muy cercanos al proceso, hay que resguardar esos recursos porque el objetivo, que es jubilarse y tener una vejez tranquila, está cada vez más cercano. Ahora, el estilo inversionista, acá esto es totalmente algo abstracto, que esto también es importante asesorarse con una persona adecuada, con una entidad también que tenga conocimiento. Usualmente se utilizan encuestas para medir conceptos que no son, cierto, cuantificables. En el sentido, ok, la edad es muy simple, y horizonte de inversión en el tiempo, corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Ingresos, el ingreso también es una variable sensible, en el sentido que si yo tengo muchos ingresos, claramente puedo asumir un mayor riesgo porque generar una pérdida no es tan costoso, por ejemplo, si soy una persona que tengo bajo ingreso y que el costo de esa pérdida es significativa.
Las obligaciones financieras, si tengo una deuda muy elevada, no puedo estar arriesgándose esos recursos. El patrimonio muy ligado a ello. Y le marco estos dos puntos en particular, en rojo, la tolerancia al riesgo y rentabilidad deseada, porque son un poquito más, ¿cierto?, intangible, particularmente el tema de la tolerancia al riesgo. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a soportar caída en mi portafolio? Puedo soportar una caída de un 10%, puedo soportar una caída de 5 o quizás puedo soportar una caída de 30, pero con objetivo de tener una rentabilidad mayor esperada, ¿ya? Y acá viene la parte interesante. Aquí viene la parte interesante. Las clases de activo, todas están alineadas, uno puede alinearlas respecto a nuestro objetivo de inversión. Hay clases de activos que tienen un mayor retorno esperado, pero tienen un mayor riesgo, y hay clases de activos que tienen menor retorno esperado, pero menor riesgo. ¿Ya? Ahora, la forma clásica de medir riesgo-retorno en el mundo de las finanzas es a través de la distribución de los retornos. ¿Ya? En términos generales, la distribución de los retornos no son perfectos, pero son muy parecidos a una distribución normal. Entonces, en condiciones normales, por ejemplo, la bolsa de Estados Unidos tiene una, perdón, más que Europa, en el caso de Estados Unidos, el retorno, ¿cierto?, anual de la bolsa norteamericana de aproximadamente un 7 o casi 8% al año, con una volatilidad de aproximadamente un 15%. ¿Ya? Ahora, en el mundo, ¿cierto?, más riesgoso, por ejemplo, está la acción latinoamericana, con una rentabilidad realizada aproximadamente un 14%, pero mayor riesgo. Y la otra cara de la moneda están las clases activos más seguras. Las clases activos más seguras que son aquellas que tengo que empezar a considerar si mis objetivos son más bien de corto plazo. Entonces, por ejemplo, están los instrumentos de caja, ¿cierto? Depósito a plazo, bonos corporativos de empresas muy seguras que son investment grade, bonos corporativos emergentes, ahí un poquito más de riesgo. Entonces, la idea es conformar esto, juntar estas grandes clases de activos de tal forma lograr un buen portafolio para mi objetivo de inversión, ¿ya? Pero no un tema coyuntural, sino que depende de mis objetivos como ya les mencionaba. Ahora, y esto es un punto importante, porque uno se puede dejar tentar por estas rentabilidades. Por ejemplo, Estados Unidos, uno dice, ¿sabes qué? 8% al año, vamos, estoy dispuesto a asumir el riesgo, pero este es el problema de las clases activos renta variable. Cuando caen, caen de verdad, ¿ya? Entonces acá, fíjense, acá está nuevamente, esto es el desempeño del mercado accionario, acá están a nivel global, pero son muy parecidas a las cifras que le mostraba anteriormente. En promedio los mercados globales rentando 5, quizás 5,5, ¿ya? Los commodities, por ejemplo, por acá rentando aproximadamente un 4% al año, las acciones small cap rentando aproximadamente un 7%. Los activos más seguros, los más fome, fíjense, los bonos investment grade, son bonos de buena clasificación, rentando aproximadamente 3. Pero fíjense lo que pasa cuando vienen las crisis. Las acciones caen aproximadamente un 25 o 30%. Pasó la crisis del COVID. Entre enero, fines de enero del año pasado, hasta el punto más álgido en marzo, los mercados globales cayeron un 31%. Luego de ello recuperaron los activos aproximadamente, las bolsas globales cerraron con alza de un 10, 12, Asia subió un 30, la bolsa norteamericana también subió con un 20 y tanto. La pregunta del millón es, ¿yo puedo soportar esto como inversionista? Entonces esos son los temas que hay que considerar, ¿ya? Ahora fíjense, si yo complemento esto de acá con clases de activos que son más seguras, puedo lograr un portafolio que sea más tranquilo, ya más apropiado para mi objetivo de inversión. Entonces, los procesos, ¿cierto?, de inversiones, y por eso es importante dejarse asesorar por una inversión especializada, es precisamente lograr un portafolio que sea óptimo en el largo plazo y en función de ello ir haciendo algunos ajustes en las carteras de los portafolios, ¿ya? Entonces, el tercer punto, fíjense que ya vimos dos ideas importantes. Definimos los objetivos de inversión, definimos qué son los estilos inversionistas y por último, alejar el proceso de inversión lo más posible de mis sesgos. Y acá viene esta idea que seguramente muchos de ustedes la habrán visto en sus cursos de finanzas, la idea de asset allocation o un portafolio diversificado. La idea de un portafolio diversificado es exactamente un equipo de fútbol que vimos al comienzo. Conformar, ¿cierto?, con distintas clases de activos,
distintas características, un portafolio con el objetivo de generar sinergia. Entonces, fíjense que, por ejemplo, particularmente, el asset allocation está en gris, pero nunca va a ser la mejor clase de activos. Fíjense acá, le estoy marcando los activos de mercado emergente. El mercado emergente del año 2006 rentó un 32%, el que le estoy acá indicando. Después los mercados emergentes subieron 39%, después en el 2009 un 79%, después en el 2010 un 19,2%. Pero el problema acá, fíjense el año 2011, o en la crisis, en la crisis financiera, que hay en un 53%, versus un asset allocation que siempre está a la medianía de la tabla, con rentabilidades positivas, no magnífica, pero fíjense si llegamos al final de los tiempos. El asset allocation rentó un 6,7, los mercados emergentes rentaron 6,9, muy parecido, pero fíjense la volatilidad. Los mercados emergentes rentaron un 23, o sea, tiene una volatilidad del 23% y el asset allocation un 11,8. Entonces, tener clases de activos que se complementen entre ellas, tener un portafolio, ¿cierto?, con distintos jugadores, ayuda primero a generar una rentabilidad que es más estable, es más constante, y adicionalmente ayuda a disminuir la volatilidad. Entonces, el proceso de inversión, y si me dan un segundo, se basan todos los procesos de inversión. Lo hace la AFP, lo hace la grande, ¿cierto?, compañía de seguro, lo hace el gobierno de Chile para manejar los fondos de pensiones, para manejar la Reserva de Chile. Se basan en tener benchmark, ¿ya? Y el benchmark se entiende como una forma óptima de invertir en largo plazo y sin hacer movimiento. Ya esto quizás fue muy abstracto, pero esto también se aplica a la industria, ¿cierto? De todo el tema de vuelos, ¿cierto? Que ha estado tan parado por la pandemia, pero es exactamente el mismo ejercicio, ¿ya? Existe una forma, un viaje óptimo para viajar desde Santiago a Barcelona, ¿ya? Que es que el avión parta del aeropuerto Arturo Marino Benítez y haga este trayecto que está marcado acá, ¿ya? No una línea recta, ni mucho menos por la curvatura de la Tierra, pero ese es el viaje perfecto, ¿ya? O sea, es saliendo, ¿cierto?, del aeropuerto, sería el sueño ideal para el piloto, precisamente porque sería un vuelo tranquilo, sin mayor inconveniente. Entonces, esa es su forma óptima, ¿cierto?, el vuelo óptimo en el largo plazo. Pero el problema es que ese de vuelo óptimo no existe, las condiciones van cambiando con mucha frecuencia. Ahí, pasando por Brasil, pueden haber turbulencias, quizá acá las corrientes marinas también me generan algunos movimientos, entonces va a generar que el vuelo haga lo siguiente: se desvíe para acá, pero después tiene que volver a la línea recta porque el vuelo óptimo, quizás después viene otra para acá, pero la idea es siempre volver a esa línea recta, siempre volver a esa línea recta. Y las inversiones es exactamente lo mismo. Las inversiones hay una forma óptima, hay una recta que hay que seguir en el largo plazo y hay que irse desviando de esa recta en función de las condiciones, ¿ya? Y por eso le digo que es importante asesorarse. Esa línea recta no es fácil de calcular. Hay, ¿cierto?, toda una serie de modelos para cuantificarlo, ¿cierto?, para generar tu portafolio óptimo y en función de ese óptimo ir tomando decisiones de inversión. Ya acá hay harto de ideas que son importantes, que considero un buen benchmark. No me quiero detener, ¿cierto?, en minucia, ¿cierto?, de cuáles son los puntos clave, pero primero temas fáciles que uno puede considerar es que tiene que ser invertible. Y me refiero a invertible es que, por ejemplo, uno al momento de generar un benchmark, yo puedo replicarlo, por ejemplo, con los fondos mutuos que hablábamos al principio. Quizá el benchmark puede tener un poco de Latinoamérica, puede tener un poco de Europa, puede tener acción de Estados Unidos, puede tener renta fija local. Entonces, esos puntos es importante considerar respecto a este proceso de inversión. Y esta es la idea más importante. A un benchmark no se le puede ganar fácilmente. ¿Ya? Y esto es lo mismo que muchos deportistas, me imagino, habrán acá, o les gusta alguna disciplina, pero cuando uno está practicando una disciplina, no se puede comparar contra el más malo, porque le puedo ganar ¿cierto?, muy, muy fácil. Entonces, mi benchmark, por definición, no puede ser algo que le exija, que no genere un desafío, porque si no sería hacerme trampa en solitario. El benchmark que yo genere tiene que ser muy, muy difícil de batir, ¿ya? Y acá para los más interesados en el mundo de las finanzas, nuevamente volvemos a esta idea de riesgo-retorno. Acá hay distintas clases de activos.
Pero fíjense que al combinar las clases de activos, uno puede lograr, fíjense que los puntos están en términos generales hacia la derecha, pero si uno los combina, se puede ir desplazando hacia la izquierda. Y eso se denomina diversificación, que en otras palabras, en cierto lenguaje coloquial, es sinergia. Juntando distintas clases de activos, puedo lograr un mejor resultado. Y la idea es que el resultado más óptimo es donde está posicionado precisamente los benchmarks. Y esos benchmarks se basan en procesos de optimización, que lo más deseable, ¿cierto? Y si tienen acceso es seguir un proceso que tenga estas características. Por eso, por ejemplo, los multifondos de la AFP son un tan buen vehículo, porque también tienen estos procesos de por medio, ¿ya? Y son fáciles de invertir. Y un ejemplo práctico. Acá con esto ya estoy casi cerrando, pero acá les muestro, por ejemplo, lo que hacen los fondos de reserva de pensiones en Chile, que hay dos fondos de reserva de pensiones. Están los de corto plazo, que acá se mantienen, por ejemplo, invertidos de forma conservadora para los recursos que se desembolsarán para el año 2020-2021, ¿ya? Acá está, obviamente, ya estamos hablando del 2021-2022, pero claramente como son recursos que se desembolsan en el corto plazo, subjetivos de corto plazo, el riesgo que se puede asumir es muy, muy bajo. Versus, por ejemplo, el portafolio de inversión de largo plazo, que corresponde a la parte del fondo que tiene horizonte de inversión de largo plazo y en consecuencia puede tomar más riesgo. Y esto es precisamente porque las obligaciones de esas pensiones no son hoy día, no son mañana, sino son en mucho tiempo más. Entonces, fíjense cómo son la composición del benchmark que tienen estos fondos, por ejemplo, de pensiones de largo plazo. Tienen un porcentaje significativo, por ejemplo, en acciones, un 31% en acciones. Tiene, por ejemplo, bonos soberanos, que son bonos de gobiernos, un 34% que le dan cierta estabilidad. Bonos corporativos, que son en bonos de empresa, con algo más de riesgo, tiene un 13%. Bonos muy, muy riesgosos, tiene un 8%. Bonos respaldados por hipoteca, un 6%, y bonos para hedgeados con inflación, un 6%. Entonces, fíjense, acá hay el componente de riesgo es mucho mayor, precisamente porque ese objetivo que se logra alcanzar está mucho más distante en el tiempo. Así que, en resumen, y como recomendación, ¿cierto? El manual de cortapalos, los fondos mutuos son un vehículo para construir un portafolio diversificado. La inclusión de los instrumentos, renta variable, renta fija, depende de mi objetivo de inversión. Ojo con la tolerancia al riesgo. Hay clases activos que tienen una mayor compensación al riesgo, pero necesariamente viene acompañado con una mayor volatilidad. Y un buen proceso de inversión depende de un benchmark, ¿ya? La mayoría de los bancos de inversión lo ofrecen, o bien sus fondos balanceados que son globales, ¿ya? Es sumamente importante que lo consideren, precisamente para tener, al momento que ustedes gestionen su ahorro, una cartera que no la sorprenda con mayor volatilidad y también que le genere la idea de una preservación de capital con el paso del tiempo, ¿ya? Así que bueno, cumplí con el tiempo. Los dejo, bueno, voy a sus preguntas y muchas gracias por su atención. Excelente disertación, me aprecio Méndez. Bueno, abrimos, hay un retorno en el... Bien. Bueno, como le decía, gracias por su presentación, ingeniero Méndez, y pasamos entonces a las preguntas y respuestas que a fin ustedes quieran enfocar. En principio, mis estimados profesores y alumnos que nos acompañan, les recuerdo la encuesta que está aquí en el chat, por favor, para que, si son tan amables, la puedan contestar al final de esta presentación. Bueno, por aquí tenemos una pregunta del señor Franco Villanueva. Aquel que quiera, a bien quiera hacer una pregunta, puede levantar la manito y con muchísimo gusto enciende su micrófono y la hace. Pero aquí tenemos una pregunta del señor Franco Villanueva. ¿Incluirán inversiones en criptomonedas? O lo que yo entiendo también podría ser, ¿qué piensa usted, ingeniero Méndez,
acerca de las inversiones en criptomoneda. Sí, sí, hoy es un tema muy, muy interesante y está muy en boga actualmente. Y bueno, lamentablemente, bueno, la tecnología es muy interesante, pero el problema es que pensemos, por ejemplo, un activo financiero o un activo en términos generales. Cuando el valor, por ejemplo, de un departamento, de una propiedad, corresponde al valor presente de todos, ¿cierto? Los dividendos, ¿cierto? Los arriendos que voy a recibir a futuro, ¿ya? El valor de una acción depende también de todo el valor presente, de todos los flujos que yo voy a recibir en dividendos a futuro. El valor de un bono depende de los cupones que paga ese bono hoy día en valor presente. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuál es el flujo que yo voy a recibir al futuro de esos activos? ¿Cómo se sustenta su valor? ¿Ya? Uno podrá pensar, ok, es verdad, no tienen flujo futuro, pero, por ejemplo, las monedas, el dólar, no tampoco uno recibe flujo. ¿Ya? Es cierto, pero acá hay un tema interesante a considerar. Una moneda, una moneda para ser considerada como moneda, por definición, tiene que ser una buena unidad de reserva. ¿Ya? Una buena unidad de reserva en el sentido de que si yo hoy día tengo, no sé, 1.000 pesos, mañana esos 1.000 pesos me van a permitir comprar exactamente lo mismo o muy parecido. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Tiene una volatilidad que es tremenda. Entonces, esa criptomoneda que hoy día vale X, mañana puede valer un X menos un 30% y el poder de compra que tengo de esa moneda es prácticamente cero. Entonces, fíjese, como unidad de reserva no me sirve y también como inversión es muy riesgosa. Y el problema es que como una inversión tan nueva, fíjense que los retornos en términos generales de los activos financieros tienen una distribución más o menos normal, muy, muy parecida a lo normal, en el sentido que en el panorama, ok, una campana de Gauss que en términos promedios me da una rentabilidad en Estados Unidos, por ejemplo, un 7%. Como las dinámicas que manejan los criptoactivos es totalmente otra, que responde más bien a temas especulativos, lo que pasa con los activos de criptomonedas es que tienen una kurtosis que es muy elevada, que tienen ciertas colas que son muy grandes, lo que significa en términos simples es que los eventos extremos son más posibles de lo que un activo financiero normalmente tiene. ¿Ya? Y dado que tiene esas características, la posibilidad de incluir un portafolio también es muy, muy difícil porque me distorsiona, ¿cierto?, todos los resultados. Esa estabilidad que me ofrecen los activos financieros tradicionales se puede destruir precisamente porque estoy considerando un activo que se basa netamente en la especulación, ¿ya? Entonces, ojo con esos temas. No son una buena unidad de reserva, una unidad de valor, y también generan distorsión al momento de evaluar ciertas mis inversiones por completo. Sí, ingeniero, en virtud de su aclaración y de la volatilidad que generan estas inversiones en criptomonedas, el mismo señor Franco Villanueva hace la siguiente otra pregunta. Dice, en la última década la rentabilidad del Bitcoin fue de 9 millones porcentuales, según Bloomberg. Si solo integran el 1% a sus carteras, ganan más de lo que perderían. Sí, no, una pregunta interesante. El punto, hay una hipótesis que postula Fama, Fama es premio Nobel, ¿cierto?, de economía, y lo que postula Fama en su estudio es que toda la información actual está incorporada a los precios. Todas las dinámicas respecto al futuro están ya interesados. Y dependiendo del grado de eficiencia del mercado, va a ser un mercado muy, muy eficiente. Toda esa información ya está capturada al precio. Entonces la pregunta del millón es que, ok, dado que los precios hoy día captan mucha esa información, ¿tengo la capacidad yo de predecir el futuro ¿cierto? Y tener, ¿cierto?, la capacidad de predecir cuáles son las nuevas tendencias? Quizás esa información ya está capturada en los precios. Quizás las criptomonedas valen lo que valen, precisamente porque ya captaron ese valor que está dando el mercado. Pero esa condición no necesariamente, a lo que voy, esas dinámicas quizás uno las puede observar ex post, pero si tenemos esta misma conversación o hubiésemos tenido esta misma conversación hace 10 años atrás y le empiezo a hablar de la Bitcoin, nadie me hubiera creído, ¿ya? Entonces ese es el tema importante considerar, información de mercado
y riesgos que son asimétricos y que solamente se ven ex post. Bien. Para terminar, ingeniero Méndez, me hacen una pregunta por el privado, Ujú. donde dicen, ¿cuál sería el mix de inversión o composición de inversión más aceptado si es que yo quisiera invertir para la educación de mis hijos? ¿Qué me Eso, aconseja? sí, buena pregunta. Mira, el primer punto a considerar que es clave respecto a esa situación en particular es primero, ok, estoy pensando de los estudios de mi hijo que si van a ser dentro de Chile o fuera de Chile. Porque si son dentro de Chile, claramente tengo que pensar esos recursos en pesos. Y si estoy pensando, por ejemplo, en migrar y que los estudios de mi hijo van a ser en extranjero, tengo que pensar en otra moneda. Posiblemente quizás lo más apropiado en este caso sean dólares, ¿ya? Y me refiero que esto es importante y definir eso quizás no es trivial, pero la definición de esa cartera, de un portafolio en pesos, en dólares, va a ser distinta por definición, ¿ya? Ahora, supongamos que el caso, bueno, más probable, dentro de cierto acá, en pesos, ese portafolio obviamente, digamos, por ejemplo, que la persona tiene su hijo que va a estudiar en los próximos 10 años pensando en un crédito, no sé, en una universidad, ahí tengo que, quizás tengo la capacidad de tomar algo más de riesgo. Usualmente, por ejemplo, yo creo que para que se hagan una idea, como tener un ancla más o menos mental, en un perfil, por ejemplo, agresivo, en términos generales, en composición, tienen aproximadamente un 70% en acciones, un 30% en clase activo de renta fija. Uno si tiene una capacidad del riesgo en términos generales moderada, estamos pensando un portafolio mitad y mitad, mitad quizás en renta variable, mitad en renta fija, y muy de un más bien conservador, 70% aproximadamente instrumento de renta fija y un 30% en renta variable. Ya eso obviamente va a depender mucho de la institución con quien se dejen guiar, el tipo de instrumentos que ofrezcan, es muy a la medida, pero en términos generales se van a mover por esos parámetros. Bien, ingeniero, una última pregunta por aquí que tenemos. ¿Qué tan óptimo es invertir a corto plazo? ¿Y con Sí, quién me sugiere invertir? sí, buena pregunta. Mira, en el muy corto plazo, la única rentabilidad segura que existe es el depósito a plazo, ¿ya? Si me pregunta, por ejemplo, qué va a pasar con las acciones en Estados Unidos, las acciones chilenas de aquí a un mes más, 2 meses más, la probabilidad de error de eso es casi uno, ¿ya? Ahora, lo que sí está documentado es que el riesgo se compensa en el mediano o largo plazo, ¿ya? Obviamente, cuando uno se mueve en el mundo conservador, la probabilidad de éxito es mayor, ¿ya? Porque son instrumentos más seguros. Entonces, usualmente, si uno invierte en un perfil conservador, lo más probable es que vaya teniendo una rentabilidad que sea muy moderada año a año, ¿ya? Ese es un punto importante, pero si uno está pensando, y que fíjense que va alineado con el objetivo de inversión, que el objetivo de inversión es hacer uso de esos instrumentos, y como quiere hacer uso de esos instrumentos, no los voy a arriesgar, pero voy a apostar, ¿cierto? No apostar, a invertir para tener una rentabilidad moderada, ¿cierto? Durante ese periodo. Pero ya cuando estamos pensando objetivos de más bien de mediano o largo plazo, ahí la compensación por riesgo se demora más tiempo. Y usualmente esa compensación por riesgo se da en plazos de 2, 3 años y ya se empieza a ser más tangible, ¿ya? En un año no necesariamente la rentabilidad va a ser positiva, pero en periodos más largos de tiempo sí lo es. ¿Y con quién invertir? Ahí, bueno, hay distintas alternativas. Se puede hacer a través de los fondos de pensiones de la AFP, la cuenta 2, se puede hacer a través de bancos, instituciones financieras. Ahí hay harta cierto, alternativa, pero lo importante. Y lo importante acá, bueno, yo no voy a hablar de dónde trabajo ni mucho menos, pero lo muy importante es que esté regulada por la Comisión de Mercado Financiero. Y ahí nos evitamos muchos malos ratos que los conocemos bueno, de muy de cerca. Bien, mi apreciado ingeniero, yo creo que por la hora y por respeto a de hecho, a los estudiantes que también continúan en clase, le estamos muy agradecidos
por compartir su conocimiento, su vasta experiencia en el mundo de los portafolios de inversión. De parte de la Universidad Autónoma de Chile, muy agradecidos también a todos los asistentes, a los profesores que nos acompañan, a nuestros queridos y muy estimados alumnos, que muchos de ellos son mis alumnos, mis amigos, muy agradecidos por la participación y procedemos. Perdón, se me olvidaba recordarles, por favor, llenar la encuesta que está en el chat de este grupo, de esta charla. Por favor, llenar la encuesta y muy agradecido. Mi estimado ingeniero Pablo Méndez, estaríamos nosotros muy complacidos de a futuro volver a contar con su, digamos, con su conocimiento, con su vasta experiencia en el mundo financiero para futuras charlas. Oye, no, yo muy agradecido por la invitación, muy agradecido Darwin, de verdad un honor compartir con ustedes y con la Universidad Autónoma también, que es una universidad muy reconocida, así que muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Feliz noche, gracias a todos por la asistencia y feliz noche a todos. Gracias, Pablo. Chao, muchas gracias.